Placa Compal 4101 CQ40 Inter. Página 5 del diagrama, ¿qué tenemos acá? Power Sequence, una secuencia de inicio. ¿Qué es una secuencia de power? Una secuencia de inicio del equipo. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo fuentes. Las fuentes de alimentación van a tener un orden en el cual van a empezar a funcionar. Ese orden básicamente es la secuencia de inicio. Si nosotros nos ponemos a estudiar un poco, que es lo que vamos a hacer acá, vamos a empezar a ver de que esas fuentes se van a empezar a funcionar, se van a habilitar, como ya hemos visto anteriormente, por medio de una tensión y de una señal que las va a habilitar. Vamos a empezar a ver en qué orden se generan esas señales y esas tensiones. Arranquemos por lo básico. Primero tenemos que entender más o menos qué es lo que estamos viendo acá, si no, no nos sirve de nada. Tenemos Vane. Por ejemplo, Vane es el inicio de nuestra secuencia. La secuencia corre de arriba hacia abajo. También podemos ver que acá, por ejemplo, tenemos el número 1 y acá abajo vamos a tener el número 28. Entonces, la secuencia corre de arriba hacia abajo. También podemos identificar que corre de arriba hacia abajo porque empezamos con Vane y sabemos que Vane va a ser la alimentación que vamos a recibir de nuestro cargador. Entonces, de arriba hacia abajo vamos a empezar a analizar esto. ¿Cómo lo vamos a analizar? Si vemos acá hay unas líneas que forman escaloncitos, escaleras. ¿Qué significan estas líneas? Esto es básicamente lo que veríamos si usáramos un osciloscopio. Cuando trabajas con el osciloscopio, te vas a acostumbrar a ver cuando se trabaja en corriente continua, y estas fuentes sabemos que trabajan con corriente continua, son fuentes de CDC, además nuestro equipo es alimentado con corriente continua de 19 volts. Trabajando con corriente continua, se van a acostumbrar a ver que si tenemos el osciloscopio en una escala de 5 volts, esto es 0, esto es 5. Cuando tengamos 0 volts, la línea va a estar acá abajo. Y cuando tengamos 5 volts, la línea va a subir. Y va a permanecer alta durante todo el tiempo que tengamos 5 volts. Entonces, esto es básicamente lo mismo que veríamos en un osciloscopio. ¿Qué nos representa esto? Tenemos Vane, que a inicio está acá abajo, está en 0 volts, y después sube. Los valores son, digamos, simbólicos. Acá lo único que estamos analizando son los cambios de estado. O sea, estamos ahí abajo y empezamos a tener tensión. En nuestro osciloscopio, si estuviera en 0 y 20 volts, veríamos esto. Exactamente lo que estamos viendo acá. Pero de la misma forma, si analizamos la línea de 3BL, el cuadradito es exactamente del mismo tamaño. O sea, las dimensiones son figuradas, ¿no? Entonces, vamos analizando esto en base a que cada vez que yo tenga la línea acá abajo, tengo 0 volts. Y cuando tenga la línea acá arriba, empiezo a tener la tensión determinada para esta línea, en este caso la tensión de B+, que es 19 volts. Si yo agarrara, por ejemplo, esta línea que es 1.8B, en este punto yo sé que tengo 0 volts. Y en este punto yo sé que empiezo a tener 1.8 volts. ¿Bien? Siguiendo esa base ya creo que podemos entender más o menos cómo funciona eso. Después, otro punto, otra cosa a tener en cuenta. Tenemos acá on-off. On-off está en estado bajo, en estado alto, estado bajo y estado alto de nuevo. Sube, baja y sube. ¿Por qué? On-off nada más es que nuestro botón de power, el botón de encendido de nuestro equipo. Siendo así, va a tener una tensión, como ya sabemos de que los botones de power tienen una tensión, el botón de encendido del equipo tiene que tener una tensión, para que cuando nosotros presionemos el botón de power,
esa tensión desaparezca, enviándole un aviso a nuestro equipo de que queremos encenderlo. Cuando soltamos el botón de power, vuelve a tener esa tensión el botón. Entonces, sin que presionemos el botón, tenemos tensión. Presionamos, baja. Permanece bajo. Soltamos, sube de nuevo. Eso es lo que representa esto, que básicamente es un pulso. Acá vamos a tener otro pulso. Bien. Ahora, otro punto a llevar en cuenta. ¿Qué significan estos T? T1, T12, T13, estos T que tenemos en el medio. T es un T de time, tiempo. T1, por ejemplo, o mejor, T12, para que entiendan bien, acá en el on-off, yo tengo acá, me figura como T12 User Defined, definido por el usuario. ¿Por qué? Porque este tiempo lo defino yo. Yo decido si quiero presionar el botón de mi equipo durante medio segundo, 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos. Durante el tiempo que yo defina, esto va a estar en estado bajo. El tiempo 12, que es el tiempo a donde on-off está en estado bajo, low, va a ser el tiempo definido por el usuario, el tiempo que yo decida presionar el botón. Sin embargo, también podemos ver de que para otros eventos vamos a tener tiempos predefinidos. 150 milisegundos, 100 milisegundos, etc. Lo último que tenemos que tener en mente es el orden, que en esta secuencia de inicio, esta secuencia normalmente se utiliza mucho porque es muy fácil para empezar. Después vamos a ver secuencias más complejas, secuencias de otros equipos que pueden ser un poco más complicados o que vienen con menos detalles. Pero esta para empezar está muy buena. Inclusive nos da varios detalles, por ejemplo, de dónde viene y para dónde va cada señal. Si nosotros nos fijamos acá, tenemos esta señal llamada SLPS5, por ejemplo, que dice SB flechita S. SB flechita S. Esto nada más es que una señal que viene de nuestro South Bridge SB y va para nuestro EC, el controlador embedido, o EC, KBC, superior, llámenlo como quieran, pero va a nuestro EC, nuestro embedded controller, por ejemplo. También podemos ver que tenemos señales que van de EC a Power. EC ya sabemos que es el embedded controller y va a Power. ¿Qué es Power? Es Power Supply. Una fuente de alimentación. Una de esas fuentes que nosotros estuvimos analizando va a ser activada con una señal que va del EC a la fuente de alimentación, de EC a Power Supply. En este caso va a ser una señal llamada CSON. También tenemos el otro ejemplo acá que dice Power BTN Out SB. Power BTN Out, tenemos que buscar en el diagrama de dónde viene Power BTN-out, pero sabemos que va a South Bridge. Entonces, de esta forma nos vamos a ir ubicando un poquito cómo trabajar con esta secuencia. ¿Qué significa esta secuencia? ¿Qué significan estados altos, estados bajos? Estos son los cambios de estado. Para dónde, de dónde viene, para dónde va, nombres de señales, tiempos y el orden. Empezando por acá y llegando hasta por acá abajo, que va a ser el final. Empecemos ahora a analizar en detalle cómo funciona nuestra secuencia. Vamos a ver señal
y ubicarla en el diagrama. Señal, ubicarla en el diagrama. O bien, en el caso de Bain no es una señal, sino que es una línea de alimentación. Vamos a ver de dónde viene esa línea y para dónde va, qué hace, cómo funciona. Empecemos con lo que interesa, arranquemos con Bain. ¿De dónde va a venir Bain? Bain va a venir de allá del fondo del diagrama, no tan al fondo, de aquí. Hagamos un poquito de zoom. Acá tenemos nuestro Bain. Esta parte ya la habíamos visto, así que vamos a repasarla rápidamente. Esto es el jack de power, el DC jack. Nuestro jack va a tener un terminal que es para lo que es el LED de encendido. Va a tener un terminal, en el caso de esta placa, para el ID del cargador, el pin fino que hay en los cargadores HP de estos equipos. Va a tener terminales de ground y va a tener un terminal por donde va a entrar la tensión en el equipo, va a entrar la alimentación en el equipo. Bien, la corriente del equipo entra por este terminal y acá tenemos Bain después de la bobina. Pasamos de la bobina, empezamos a tener la línea Bain. La bobina esta está para filtro y justo después de la bobina ya tenemos Bain. Listo. Sigamos. Después de Bain, que ya sabemos que apenas conectemos nuestro cargador, pasó de la bobina, es Bain, lo vamos a tener apenas conectemos el cargador. ¿Qué otra señal necesitamos? ¿Qué otro elemento vamos a tener en nuestra secuencia de inicio? B+. Volvamos. Tenemos B+, y después vamos a tener más 3BL. Así es, seguimos. Acá estamos en la página del charger. Vamos a hacer un poquito más de zoom para poder ir ubicándonos. Esta parte también la estuvimos viendo. Y justo cuando pasamos por la bobina, empezamos a tener Bain. Bain sigue y llega hasta este punto. ¿Qué es este punto? Acá nosotros tenemos lo que es el drain, los terminales de drain de PQ101. Esta tensión de 19 volts de Bain va a pasar por PQ101, va a llegar a este punto. Cuando los MOSFETs tengan la polarización correcta en sus gates, estos 19 volts van a pasar y van a llegar a este punto. Así que sigamos. Llegando a este punto, nosotros lo que tenemos es una resistencia que le permite al charger que está acá abajo realizar un control de la corriente que circula entre este punto y este punto. En esta parte ya van a ser nuestro B+, y la corriente que es consumida en B+, que son 19 volts aproximadamente que vienen del cargador, va a ser constantemente verificada por nuestro charger. En el caso de un sobreconsumo, él va a actuar acorde para informarle al equipo que hay un sobreconsumo donde en nuestra línea de B+. ¿Por qué controlar B+? Porque B+, nos va a proveer los 19 volts que van para todas las fuentes, van para todos los MOSFETs de alta, van para todo lo que necesite 19 volts. En mi máquina básicamente va a estar trabajando con B+. ¿Por qué? ¿Por qué B+ y no Bain? Porque en realidad B+ no es una línea solo de 19 volts, sino que B+ también puede recibir, un poquito menos de zoom, B+, en este punto, también puede no recibir los 19 del cargador, si nosotros no tenemos el cargador conectado, pero va a recibir los aproximadamente 10.8 volts de la batería.
Entonces, esta línea de B+ siempre va a estar alimentada. Esta línea de B+ va a tener o BBAT, que es la tensión de la batería, o va a tener Bin, que son 19 volts del cargador. Pero siempre B+ va a tener tensión. Si B+ no tiene tensión, yo no puedo trabajar. Una vez que tenga mi B+, yo ya dije que voy a tener 3 BL. ¿Por qué? Sigamos. Una vez que tengo B+, en esta página podemos ver que en realidad B+, cuando pasa por PL301, se transforma en B++. Pasa por un filtro y ya le dan otro nombre que es B++. ¿Qué va a ser B++? B++ va a estar alimentando nuestro 51125. Nuestro 51125 ya vimos que una vez que tenga alimentación va a necesitar habilitación. Ya tengo esto, que de ahí me llega de B++. Conecté el cargador, ya está. Conecté la batería, ya está. ¿Qué necesito acá? Habilitación en el terminal 13. En este caso de este equipo, la habilitación viene, acá el diagrama está cortado, pero la habilitación viene de un divisor de tensión, a donde su Bin es justamente B+. B+ pasa por una resistencia, encuentra acá el divisor de tensión, y acá le llegan un valor aproximado de 3.3 volts. Por lo tanto, ya tengo habilitación, ya tengo alimentación, que proviene de B++ o de B+, la diferencia es una bobina entre medio, y ya tengo habilitación, que proviene de B+. Como ya dijimos, el 51125, tenés habilitación, tenés alimentación y tenés habilitación, vas a tener los reguladores funcionando. Mis reguladores son BREF 3, son BREF y son BREF 5. Específicamente dijimos que vamos a tener 3 BL funcionando. ¿Quién es 3 BL? Sabemos que BREF 3 va a empezar a funcionar y nos va a generar más 3 BLP, más 3 BLP. ¿Y de dónde viene ese 3 BL? Ese 3 BL nada más es que el mismo regulador de 3 volts que genera 3 BLP, después que pasa por el jumper PJ301, se transforma en 3 BL. Es lo mismo que B+ cuando pasa por la bobina y se transforma en B++. Tenemos 3 BLP que pasa por un jumper y se transforma en 3 BL. Cambia de nombre, pero es lo mismo. La única diferencia que tenemos acá, lo único que tenemos acá entre medio es un jumper, que cuando nosotros lo abrimos, el jumper, como ya saben, es una gotita de estaño que une dos pistas. Si nosotros abrimos este jumper, lo separamos, podemos separar esta línea de esta línea para detectar daños, ¿no? Para detectar cortocircuitos, para detectar problemas en el equipo. Pero en sí, si tenés 3 BL, inmediatamente ya podés deducir de que tenés 3 BLP. Entonces así se va a generar nuestro 3 BL. Volvamos a la secuencia de inicio y sigamos viendo qué sigue.